Bienvenidos a este espacio virtual de la Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Hoy estaremos compartiendo un nuevo encuentro espiritual para alabar a Dios y también escuchar su voz. ¿Lo hacemos juntos? Hola a todos, mi nombre es Marcos Llanes, soy el autor de esta canción titulada Me Perdonaste. Quiero enviar un saludo grande para Iglesia Calle Belgrano ahí en Santa Fe, para todo el cuerpo de pastorado de anciano. Un saludo para los músicos también, por todo el trabajo que han hecho y por amar esta canción y hacerla, interpretarla. Gracias chicos, gracias Diego también por todo tu esfuerzo. Y bueno, ¿qué me llevó a escribir esta canción? Es una canción que, si bien se la escribo a Dios, cantándole que Él me perdonó, me salvó, me limpió una vez y para siempre, pero es una canción de testimonio, donde yo la escribo para cantársela a todos aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con la persona de Jesús. Es una canción de gratitud a Dios, pero también una canción de testimonio a los que aún no le conocen, y esa fue una de las razones de mi motor para componer esta canción, para aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo puedan ver que hay una vida diferente. Por eso la letra dice: vida nueva tú me diste. ¿La cantamos juntos? Vida nueva tú me diste, me salvaste, siervo fuiste al morir en mi lugar, Señor. Me libraste del pecado y la eternidad me has dado, me sacaste de condenación. Salvación, me libraste de la muerte, vives en mí, ya no vivo yo. Y tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre, y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste, gozo hay en mi corazón. Vida nueva tú me diste, me salvaste, siervo fuiste al morir en mi lugar, Señor. Cuando pienso en tanta gracia y misericordia dada, nace en mí una nueva devoción. Tú me diste salvación, me libraste de la muerte, vives en mí, ya no vivo yo. Y tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre, y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste, gozo hay en mi corazón. Gracias, gracias por salvarme, gracias por comprarme con tu sangre, Cristo.
en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste. Vos hay en mi corazón. Tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste. Gozo hay en mi corazón, para siempre, oh Dios. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de la Iglesia de Calle Belgrano en la ciudad de Santa Fe. Damos gracias a Dios por tener la posibilidad de encontrarnos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy para darle un título a nuestro mensaje, vamos a estar hablando de este concepto, todo lo que necesito. Pero antes de comenzar a hablar, si pudiste ver la publicidad que se publicó en las redes sociales en estos días, te di una tarea muy sencilla para el día de hoy, ¿sí? Quiero plantearlo un poquito diferente, así que vamos a necesitar algunas cosas. En primer lugar, bueno, que puedas tener tu Biblia, ¿sí? Vamos a estar allí abierta en el Salmo 23 y específicamente nos vamos a centrar en el versículo 1, pero además te pedí algo que puedas tener, y esto es una tarea para todos los que estamos viendo. Si ya sabes escribir, si podés escribir, es una tarea que tenés que tener, ¿sí? Primero, que tengas un anotador, y en segundo lugar, que tengas una lapicera, porque vamos a estar usando estos elementos. Si quiero hacer algo diferente, quiero interactuar un poquito en este día con vos, además de poder anotar algún concepto que Dios nos pueda estar hablando a lo largo de este día. Sí, más adelante lo vamos a usar, pero aprovecha a buscarlo, un papel, una lapicera, y así podemos también hacer algo diferente en el día de hoy. Vas a necesitar anotar un poquito. Pero bueno, como te decía, el día de hoy vamos a estar hablando específicamente en el versículo 1 del Salmo 23. Sí, lo conocemos, pero lo podemos leer acá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, este es un salmo muy conocido, es un salmo escrito por David, dice allí en la palabra de Dios. El gran rey David, el gran rey de Israel, fue el autor de este salmo. Posiblemente David haya escrito este salmo cuando él ya haya transitado gran parte de su vida. ¿Sí? Ya había sido el pastor de las ovejas, ya había sido transitado su etapa en el desierto, ya había sido rey, y posiblemente haya escrito este salmo cuando ya haya transitado, no sé si en su ancianidad, pero sí que ya haya transitado gran parte de su vida. Y es ese transitar de su vida que lo lleva a poder definir este concepto, esta idea que da título a este salmo de Jehová es mi pastor. Ahora, cuando David, es interesante porque cuando David escribe este salmo, ya era el gran rey de Israel, ya tenía su trayectoria armada, pero él no se posiciona en ese lugar de pastor, sino que en este salmo se posiciona, se pone en el lugar de una simple oveja. Entonces el gran rey David escribe esto desde un lugar tan sencillo y tan humilde como el de una simple oveja a las manos de un gran pastor. Y él comienza diciendo este salmo, el versículo 1 allí, comienza usando esta expresión: Jehová es mi pastor. Ahora fíjate, hay dos conceptos allí que quiero que pensemos por un momento en esta simple expresión que figura allí. Él comienza diciendo este salmo con la expresión Jehová. Jehová o Yahvé es uno de los tantos nombres que se lo conoce a Dios. Ahora, cuando él usa la palabra Yahvé, no es una
no es al azar que él usa esta palabra, porque Jehová tiene tres improntas o tres mensajes cuando se usaba esta palabra Jehová. En primer lugar, fíjate, habla de la inmutabilidad, de la existencia inmutable de Dios a lo largo de los tiempos. En segundo lugar, habla de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y en tercer lugar, fíjate que habla del poder y de la fidelidad de Dios en medio de su pueblo. Es decir, habla de inmutabilidad, habla de poder, de fidelidad, habla de presencia de Dios para con su pueblo, la nación de Israel. Ahora, lo interesante es que ese concepto aplicado a toda la nación de Israel, el gran rey David lo hace propio. Y usa aquí en la primera expresión, Jehová es mi pastor. Y lo hace personal. Él comprende, y debemos nosotros comprender, como dice allí, que Dios es un Dios personal, que es un Dios mío. Y esa característica inmutable de Dios se aplica a mi persona. Fíjate qué interesante, porque esa característica de la presencia de Dios asegurada al medio de su pueblo, David está diciendo es aplicable a mi persona. Yo, David, tengo asegurada la presencia de Dios en medio mío. El poder, la fidelidad de Dios que se aplica a su pueblo, dice David, yo la estoy aplicando a mi vida. Ese Dios es mío, es personal. Es decir, puedo vivir el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, pero aplicable a mi persona. Y este es uno de los conceptos que quiero que podamos aferrarnos fuertemente en este día. Es decir, ese Dios tan grande, tan poderoso, que hizo tantos milagros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, es mi Dios, es el Dios de Facundo, es el Dios mío. Y esto es algo que nosotros tenemos que empezar a comprender y a hacer propio. David tenía un claro entendimiento, realmente él tenía un claro entendimiento de quién era Dios. Cuando vamos a una de las historias quizás más conocidas del rey David, cuando él tiene que luchar contra el gigante Goliat, él tiene primero un encuentro con Saúl y después ya cuando se prepara para ir a la batalla, él tiene varias expresiones, pero fíjate lo que dice el versículo 47, está allí, del capítulo 17 de 1 Samuel. ¿Sí? Él cuando va a enfrentar a Goliat, dice, porque de Jehová es la batalla. Qué interesante esta idea. Cuando David dice estas palabras, porque de Jehová es la batalla, David tenía entre 15 y 20 años. Habrá tenido 16, 17 años en su plena adolescencia. Ahora, en esa edad, me impacta pensar que David ya tenía un entendimiento tan profundo de la esencia misma de Dios. Él decía, él tenía que enfrentarse con un gigante, él tenía que enfrentarse con Goliat, él tuvo que enfrentarse con Saúl para decirle, yo voy a ir a pelear. Y él tenía un conocimiento tan claro de Dios, un entendimiento del obrar de Dios, no con la nación de Israel, un entendimiento del obrar de Dios en su vida, que dice, yo voy a pelear porque de Jehová es la batalla. Cuando nosotros seguimos recorriendo la vida de David, y decimos, claro, posiblemente en su ancianidad, él escribe esta palabra, Jehová es mi pastor. Ahora él puede llegar a una conclusión al final de sus días, pero que fue un proceso que él fue viviendo a lo largo de sus vidas. Decíamos recién, él puede decir, de Jehová es la batalla, yo voy a ganar, porque de Jehová es la batalla a la edad de la adolescencia. Ahora, si nosotros seguimos transitando la vida de David, nos vamos a encontrar con que David después pasa a la corte del rey y pasa a ser alguien que comienza a tocar el arpa y estar en la presencia de Saúl. Ahora, luego de este tiempo de que él vence a Goliat, ese amor que tenía Saúl hacia David, que de hecho la Biblia lo dice, que Saúl amó a David de forma tal que lo hizo alguien especial y alguien que tenía su paje de armas, alguien que le llevaba las armas. Ese amor que tenía Saúl hacia David se transforma en un odio acérrimo por celos hacia la persona de David. Entonces aquel pastor de ovejas que fue llevado a la corte de Saúl, al palacio de Saúl, de repente se encuentra fugitivo
en el desierto. Y allí pasa hasta los 30 años, él pasa una vida de fugitivo, viviendo en el desierto, viviendo aún en medio de los enemigos, haciéndose pasar por loco. Es decir, David no es que tuvo una vida que fue color de rosas, por llamarlo de alguna manera. Hasta los 30 años fue una vida bastante difícil la que él tuvo que atravesar. Posiblemente cuando él aquí en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, hacía referencia a todo ese tiempo que anduvo divagando por el desierto como un fugitivo perseguido por el gran rey Saúl. Ahora, cuando pensaba en esta etapa de la vida de David, es interesante poder revisar algunos de los salmos que él fue escribiendo. Para poder entender esto, ver la comprensión real que David tenía de la persona de Dios y cómo ese Dios era un Dios personal. No sé, puse algunos ejemplos, pero podés leer mucho de los salmos, Salmo 11, Salmo 59, Salmo 7, Salmo 18, Salmo 31, Salmo 34. Son todos salmos que hablan del momento en esos años en los cuales David era perseguido por el gran rey Saúl. Ahora fíjate algunas de las expresiones que dice allí. Salmo 11, versículo 1, en Jehová he confiado. Salmo 59, Dios es mi defensa. Salmo 7, mi escudo está en Dios. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Fíjate lo que dice el Salmo 18, en uno de sus versículos, un salmo que en un versículo David logra concentrar esta idea que estoy tratando de transmitir, que el Señor me estuvo hablando, es decir, Dios es un Dios personal. Fíjate las palabras que él dice en este salmo. Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Qué más? Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿Qué más? Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Fíjate que aún en medio de la persecución, David tenía en claro este concepto, es decir, Jehová es mío, Dios es mío, es mi roca, mi castillo, mi libertador, mi fortaleza, mi escudo, mi salvación, mi alto refugio. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que a esa edad que realmente tiene David en este tiempo, es asombroso ver que a esa edad él ya podía tener una comprensión tan clara de la vida, del obrar de Dios en medio de su vida? Ahora, claro, nosotros podríamos decir, bueno, David podía decir estas palabras porque él ya sabía que había sido ungido para ser rey de Israel, o bueno, Dios le había comunicado cosas. Pero lo cierto es que hay momentos en la vida de David que él expresa en los salmos lo difícil que era su vida, es decir, lo mal que muchas veces lo estaba pasando y por todo ese valle oscuro que tenía que atravesar. Mirá, fíjate lo que dice en el Salmo 34. Estas son palabras de David en el Salmo 34. Porque mi vida se ha gastado o se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. El miedo me asalta por todas partes. Decime si no son palabras que resuenan muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, sí, dolor, agotamiento, cansancio, nos sentimos consumidos, el miedo que nos asalta por todos lados. David lo vivió, ¿sí? David sintió esa sensación. En otro salmo de sus salmos dice: mi lecho se ha mojado de tanto llorar, se han enfermado mis ojos de tantas lágrimas que he derramado. Ahora, lo maravilloso de esto es las palabras que puede decir también allí en el Salmo 34, después de expresar todas estas emociones y sensaciones que él tenía. El salmista David concluye diciendo: pero en ti he puesto mi confianza, tú eres, y aquí la palabra clave, tú eres mi Dios. Y eso es
el concepto que nosotros también tenemos que llevarnos en este día. Es decir, podemos estar pasando por el valle en un valle muy oscuro, un valle de sombra. Podemos estar enfrente a nuestros enemigos. Podemos estar siendo perseguidos. Podemos sentirnos abatidos, consumidos, gastados, que nuestras fuerzas se han agotado. Pero con esta convicción y con esta verdad de que Jehová es nuestro Dios, que ese Jehová es personal, que Jehová es mi pastor, que puede ser el pastor de muchos más o puede ser el pastor de ningún otro, pero esta verdad la tengo aferrada a mi corazón, que Jehová es mi pastor. Y ahora sí, yo te quiero dejar dos cosas basado en estas expresiones del primer versículo del Salmo 23. Y para ello ahora sí vamos a necesitar este anotador. ¿Sí? Vamos a buscar nuestro anotador y vamos a buscar nuestra lapicera. Quiero que escribas algo. Quiero que podamos interactuar un poquito de la manera que esta virtualidad de alguna manera nos permite. Para ello, quiero que respondas esta pregunta. Dice... La primera pregunta que quiero que respondas y que pongas allí en tu anotador. Si agarra el papel, agarra la lapicera y contesta esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tan sencillo como eso. Trata de pensar 2 o 3 expresiones que te ayuden a definir a vos quién sos. Es tan simple como eso. Mirá, imagínate que no sé, tenés una entrevista de trabajo y tenés que presentarte. Imagínate que, no sé, te cambiaste de club y vas allí al primer entrenamiento y el profe dice que te tenés que presentar. O te cambiaste de escuela y viene la seño y dice que te tenés que presentar. Te cambiaste, no sé, de casa, te mudaste de casa y tenés que presentarte en el barrio. No sé, una situación así tan sencilla como en la cual vos te tenés que presentar. Yo te puse algunos ejemplos, un ejemplo, por ejemplo, de cómo es mi situación. Me imagino presentándome en una entrevista de trabajo o con alguien así. Y decir, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Facundo Arredondo, estoy casado, mi esposa se llama Agustina, tengo 2 hijos, Mauro y Emilia. Y muchas veces hago este juego como para romper un poco el hielo. Y dice, bueno, yo soy de Entre Ríos, mi esposa es de Bahía Blanca, pero en realidad vivimos en Santa Fe. Como para explicar un poco nuestra historia, nuestros hijos son de Santa Fe. Y así podemos seguir, ¿sí? Decir, bueno, hace 8 años que trabajo en tal empresa, hago tal cosa, me dedico a tal otra. Y comienzo a contar un poco mi experiencia. Si haces este ejercicio, tomate un minuto si querés, si necesitas, para el video, aprovechando esta posibilidad que tenemos y que en vivo no lo podríamos hacer, para el video y haz este ejercicio. Escribí y definí quién sos. Tomate un minuto y bueno, describí quién sos. Ahora sí, una vez que lo tengas, quiero que vuelvas a repasar esta lista, ¿sí? Lee lo que escribiste. Y una vez que tengas definido esto, que vuelvas a repasar tu lista y decir, bueno, ¿en qué lugar de mi lista? Presta atención, ¿sí? Esto es algo interesante. Y decir, bueno, ¿en qué lugar de mi lista hago una referencia a que soy un hijo de Dios? O que soy un seguidor de Jesús, o que soy cristiano, o que Jehová es mi Dios. ¿En qué lugar de tu presentación personal hiciste alguna referencia a tu posición delante de Dios? Es posible que te haya pasado como me pasó a mí cuando hice este ejercicio, ¿sí? Que nosotros definimos nuestra vida y definimos quién soy o quiénes somos, quién soy yo, en base a mi historia, en base a mis cualidades, en base a mi experiencia, a mi historia de vida. Pero caemos en la cuenta que en todo ese recuento de nuestra vida que hacemos, que poca referencia o ninguna referencia hacemos a que somos hijos de Dios. Y esto debería ser un llamado de atención para nuestra vida. Fíjate lo que dice ahí, nada va a determinar o influir tanto tu forma de ser como el tener una clara comprensión de quién sos y quién es Dios. Nada va a influir tanto en tu forma de ser, en tu persona, como en tener en claro quién sos y quién es Dios. Esto es lo que tenía en claro David. Volvé a mirar la lista que pusiste, a repasar cada uno de las cosas que te describen a vos. Decir, bueno, ¿en qué lugar yo estoy haciendo referencia a que soy un hijo de Dios?
Y esta era la concepción clara que David tenía de su persona y de su relación con Dios. Volviendo a la historia de David y Goliat, si querés leerla, buscala en 1 Samuel capítulo 17. Antes de enfrentar a Goliat, el primero tiene que presentarse delante de Saúl. El gran rey Saúl, con su figura imponente que él tenía, David, el pequeño pastor, se tiene que presentar delante del gran rey Saúl para decirle que él estaba dispuesto a pelear con Goliat. Y él se comienza a presentar como nos presentaríamos cualquiera de nosotros. Primero se presenta él, dice: soy un pastor de oveja, hijo de tal o cual persona. Luego habla de su experiencia, entonces le dice: yo he defendido las ovejas de mi padre de la presencia de leones, de la presencia de osos, y bueno, él pone delante del gran rey toda su experiencia, vuelca toda su experiencia, pero rápidamente él agrega una expresión que muchas veces nos cuesta o no la encontramos en nuestra propia definición. Él dice: ese Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, es el que me va a librar en la batalla contra este gigante. Ahora, esa es la concepción que quiero que nosotros nos podamos llevar el día de hoy. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el que va a pelear la batalla por mí. Eso debe transformar nuestra vida, debe transformar nuestra forma de vivir. Cuando nosotros realmente comprendemos quiénes somos y que somos hijos de Dios, entonces nuestro carácter va a cambiar. Nuestra forma de ser va a cambiar, nuestras relaciones van a cambiar, porque entendemos que necesitamos vivir de una forma diferente. Interesante, porque cuando nosotros realmente comprendemos quiénes somos, que somos hijos de Dios, bueno, no solo nuestro carácter, nuestra conducta va a cambiar, nuestras relaciones van a cambiar, nuestras motivaciones van a cambiar. Por eso es tan fundamental que nosotros podamos tener en claro quiénes somos, que somos hijos de Dios. Y eso es lo que permitía vivir la vida de David. Por eso él puede llegar al final y decir: Jehová es mi pastor, pero es algo que él lo vivenció a lo largo de su vida. Es decir, puso a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Dice: si confío en Jehová, Jehová es el que me va a ayudar. Pero hay algo que David entendió y que nosotros debemos comprender en este día, ¿sí? Que con Dios de tu lado no se puede fracasar. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque andemos en un valle muy oscuro, aunque andemos en presencia de nuestros enemigos, ¿sabes qué? Esto es lo que entendió David y lo que nosotros debemos entender, que con Dios de mi lado no se puede fracasar. Y esto es personal. Podemos pensar como iglesia de nuestro lado, como pueblo de Dios de nuestro lado, pero el desafío de este día es que esto lo puedas hacer personal. Es decir, soy un hijo de Dios. Te vayas con esta convicción: soy un hijo de Dios y con Dios de mi lado no puedo fracasar. Pero ahora vamos al segundo punto. Vamos a tomar nuevamente nuestro anotador, el anotador que tenemos, y vamos a responder la segunda pregunta, lapicera, anotador, y vas a responder esta pregunta. Ya no quién soy, que hemos estado hablando, sino que ahora necesito que respondas la pregunta: ¿qué necesito? ¿Sí? ¿Qué necesito? Ponete a pensar, por favor, lista 2, 3, 4 cosas que vos realmente estés necesitando en este tiempo en general, pero que vos puedas estar necesitando. Yo te puse algunos ejemplos, digo, bueno, quizás con toda esta situación necesito trabajo, o quién no, y decir, bueno, necesito ver a mi familia, con mi familia tan lejos, con los abuelos, con los primos, bueno, necesito ver a mi familia, necesito un abrazo. Quizás alguien que está atravesando este tiempo de aislamiento en soledad, bueno, necesito un abrazo, necesito poder estar con alguien, compartir con alguien, necesito recibirme, necesito poder terminar esta materia, esta carrera, recibirme, y tanto me está costando. Bueno, quizás es lo que necesito. Necesito recomponer una relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Necesito recomponer algo. Necesito una bici, necesito una moto, no sé. Lista las cosas que necesitas. Sí, de forma sincera, por favor. Nuevamente, toma el papel y decir: ¿qué necesito? Responder tan solo esa pregunta. Y ahora sí, una vez que lo tengas,
Entonces vamos a seguir con esto. La segunda expresión del versículo 1 del Salmo 23 dice, bueno, ya vimos que Jehová es mi pastor. En segundo lugar, vamos a ver que dice allí, nada me faltará. Es la segunda parte, el complemento de este primer versículo. Cuando leía este mismo versículo en otra versión, en la versión NTV, dice allí la idea de Él es todo lo que necesito. Y de allí el título del mensaje de hoy, ¿sí? Él es todo lo que necesito. Y esto te tengo que ser sincero, fue un descubrimiento y fue algo que ha impactado mi corazón cuando leía este pasaje y lo estuve compartiendo, de poder comprender que Jesús, que Dios es todo lo que necesito. Ahora, esta idea surge cuando nosotros logramos comprender realmente quiénes somos. Fíjate que va ligado el concepto, es decir, cuando yo logro entender quién soy y quién es Dios, entonces recién ahí puedo caer en la cuenta que Jesús, que Dios, es todo lo que necesito. Tomá la lista que hiciste recién, mirá cada uno de los puntos y míralo ahora a la luz de la verdad de quién sos vos y quién es Dios. Entonces vas a entender de que todo lo que necesitamos, todo lo que realmente necesitamos, se reduce a una sola palabra y es Jesús. Jesús, nuestro Señor, es todo lo que necesitamos. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 6, está allí en la versión NTV, pero dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Cuando nosotros realmente comprendemos quiénes somos, que somos hijos de Dios, y podemos comprender quién es Dios, entonces vamos a caer realmente en esta cuenta de que Él es todo lo que necesitamos. El Señor Jesús en los evangelios los decía de otra manera, decía, preocúpese por las cosas del cielo, porque vuestro Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad. No se preocupen por eso, no se fatiguen, no se cansen, no se generen ansiedad por eso. ¿Por qué? Porque Él sabe todas las cosas. Entonces, en medio de esta situación que nos toca vivir, cualquiera sea tu situación, qué interesante, qué bueno, qué alentador a nuestro corazón de poder decir Jesús, Jehová, Dios, es todo lo que necesito. Hay una canción que estos días estuvo dando vuelta en mi corazón, búscalo, hay un grupo que se llama Un Corazón y la canción es Salmo 23. Y comienza el primer verso diciendo, tengo todo, Él es todo lo que necesito. Qué bueno que nosotros podamos comprender esto, que Él es todo. Jehová es todo y Él es todo lo que necesitamos. Cuando entendemos que Jehová es nuestro pastor, un pastor es el que se preocupa por sus ovejas, que le da alimento, que las guía, que las cuida, que las defiende, que le da sombra en los días de sol, que le da abrigo en las noches de frío. Cuando entendemos eso, entonces nos damos cuenta que realmente Él es todo lo que necesitamos. Y yo quiero ir concluyendo con esto. Hablaba en un momento de poder tener en claro quiénes somos, de cuál es nuestra relación personal con Jesús y cuál es nuestra relación personal con Dios. Y no puedo terminar el mensaje sin contarte esto que te quiero decir. Todos somos criaturas de Dios, todos hemos sido creados por Dios. Ahora, también es una verdad que no todos somos hijos de Dios. Para poder ser un hijo de Dios tenés que tener una relación personal con Jesús. Tenés que tener una relación personal con Dios. Fíjate lo que dice Romanos, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, solo entonces, serás salvo. Y allí hay marcadas tres palabritas fundamentales. El primero es confesar. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió en una cruz
No solo confesar, sino creer que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y hoy está vivo delante de Dios. Confesar nuestros pecados delante de Él, para que solo de esta manera puedas tener una nueva relación personal con Jesús. Ese es el punto en el cual cada uno de nosotros podemos tener una nueva relación personal y única con mi Dios. El Dios de muchos, pero en especial mi Dios. Por eso terminamos en este día, ¿sí? Vamos a terminar con esto. Mirá, si vas a publicar algo en las redes, si vas a instagramear algo, si vas a publicar en tu estado, en Facebook, te desafío a que puedas decir esto. Bueno, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios y con Dios de mi lado no se puede fracasar. Pero que también en segundo lugar puedas publicar esto y tener esto claro y que sea una realidad en tu vida, que Él es todo lo que necesito. Dios te bendiga. Nos encontramos el próximo domingo por este mismo medio de la Iglesia Cristiana Evangélica de la ciudad de Santa Fe. Bueno, hemos llegado a un momento especial, como cada domingo, desde que comenzamos con este tipo de encuentros virtuales y el poder de alguna manera recordar lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 11 encontramos que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y se lo dio de comer a sus discípulos. Y les dijo: comed, este es mi cuerpo que es partido. Y dice que después de haber cenado, tomó la copa, símbolo de la sangre del nuevo pacto, y se la dio a beber. Y les dijo: haced esto en memoria de mí. Por eso en este día vamos a pedir la bendición por el pan y la copa, para poder recordar el sacrificio de Jesús que limpió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Padre Celestial, en esta hora te quiero dar gracias porque nos permites una vez más, desde casa, en cada familia, en cada hogar, tener estos símbolos que nos recuerdan el sacrificio de Cristo. Señor, te queremos pedir una bendición por el pan y también por la copa. Y una bendición especial por cada uno de nosotros, para que desde cada hogar pueda elevarse una oración de agradecimiento al cielo por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Señor, gracias porque por medio de Él fuimos perdonados. Y como dice tu palabra, hoy somos hijos tuyos. Señor, esperamos tu venida. Mientras tanto recordamos y hacemos memoria del sacrificio de Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús mi Rey, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme,
me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, es el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Hemos llegado un domingo más al final de este encuentro virtual. Como siempre decimos, damos gracias a Dios porque tenemos este medio para poder estar juntos y comunicarnos. Por eso, en esta hora quiero pedir a Dios en oración una bendición especial por esta semana que comienza el día de hoy. Padre Celestial, gracias porque nos permites, Señor, escuchar tu palabra. Nos permites alabar y exaltar tu nombre a través de las canciones, y porque en casa podemos recordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Señor, hace tiempo que estamos de alguna manera celebrando la cena, teniendo nuestros encuentros de manera virtual. Señor, anhelamos que en poco tiempo, cuando tú lo dispongas, podamos volver a la iglesia de Calle Belgrano y poder juntos disfrutar de este tiempo precioso, del poder compartir, del poder estar juntos, del poder alabar, exaltar tu santo y bendito nombre. No sabemos cuánto tiempo falta, pero te rogamos, Padre, que sea pronto. Pero Señor, te quiero pedir una bendición especial por nuestros adultos mayores. Señor, que son factor de riesgo en este tiempo, para que tú los cuides, los protejas. Señor, para que esto esté sobrando en sus vidas, en especial a aquellos que viven solos, para que más aún sientan tu compañía todos los días. Te pedimos por aquellos que están trabajando en el área de salud, hermanos de nuestras iglesias y todos los que trabajan a nivel nacional, para que, Padre Celestial, tú los sigas guardando, protegiendo y dando sabiduría en este tiempo de crisis sanitaria. Te pedimos por los gobernantes, para que las decisiones que sigan tomando puedan ser de alguna manera de bendición para toda la población. Te pedimos por los que están en necesidad, para que podamos de alguna manera como iglesia seguir asistiéndolos en este tiempo de dificultad. Padre, que tú sigas bendiciendo las ofrendas de los hermanos, para que en este tiempo puedan seguir de alguna manera siendo utilizadas para poder ayudar y para poder sostener también la obra de Calle Belgrano. Señor y Padre, te quiero pedir por aquellos que en la semana tienen su grupo pequeño, tanto facilitadores como los asistentes, de manera virtual. Aquellos que trabajan en los grupos etarios los fines de semana y en todas las actividades. Y por aquellos que de alguna manera u otra oran cada noche, interceden por este tiempo, por la iglesia. Bendícelos, Padre, bendícenos a todos. Señor, gracias porque sentimos tu presencia en medio nuestro en todo este tiempo de dificultad. Pero Señor, arranca una nueva semana. Señor, que podamos de alguna manera seguir continuando con todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Cada grupo pequeño, cada grupo etario, en cada hogar teniendo el devocional, leyendo tu palabra. Padre, sigue sosteniendo nuestras vidas hasta aquel día en que tú nos permitas volver a reunirnos en la iglesia de Calle Belgrano. Señor, te queremos dar la gloria, te queremos dar la honra y la alabanza en este día que es tu día,
y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.